Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de las redes sociales. Los saluda su amiga Dalia López de Mujeres Transformando Vidas por medio de CB Radio, Temet Radio. Los invitamos a que se suscriban a nuestra página en YouTube, a nuestro canal en YouTube, Mujeres Transformando Vidas. Nos encuentren en Spotify como Mujeres Transformando Vidas y por supuesto que nos sigan en nuestra página Dalia Leticia López Herrera. Muy buenas tardes, amigas y amigos. Bien, el día de hoy vamos a hablar de derechos humanos. Como ustedes saben, se terminaron los 25 días de activismo para el alto a las violencias contra las mujeres y niñas, que empieza el día 25 de noviembre y termina el día 9 de diciembre. Se terminaron estos días y se termina precisamente con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Y por eso hoy vamos a platicarles un poco de derechos humanos. Obviamente, este tema es muy amplio, pero vamos a tratar de platicarles un poquito de manera esencial para podernos entender cómo a través de la historia o cómo como mujeres podemos gestionar y hacer valer nuestros derechos humanos. Porque el tema de hoy es derechos humanos y género. Porque si bien es cierto que el siglo pasado la organización, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, pues sale con su Declaración de Derechos Humanos, pero eran los derechos humanos del hombre. No existíamos, nosotras como mujeres, no éramos sujetas de derecho. Y bueno, es cuando varias organizaciones internacionales, por ejemplo, la CEDAW en 1979, hace la Declaración de los Derechos Humanos, es quien interviene dentro de la Declaración de los Derechos Humanos para implementar y sugerir mecanismos para hacer valer los derechos humanos. Esto sale en 1979 y en 1981 es cuando México ratifica este acuerdo internacional. ¿Por qué estamos mencionando los acuerdos internacionales? Porque es importante que ahorita pues los tengamos en cuenta, porque si bien es cierto lo que nos hemos topado dentro de la Defensoría de Derechos Humanos de Mujeres, es que de pronto llegamos a las instituciones públicas a donde correspondería apoyarnos a hacer valer nuestros derechos o a ser respetados, o en este caso, aplicar una medida tanto de restricción o simple y sencillamente ejercer justicia sobre los sujetos que agravian nuestros derechos, pues es ahí donde nos topamos con una traba tremenda. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, yo quisiera que me escribieran, que me mandaran un mensajito, obviamente a nuestro canal, para que pudiéramos hablar precisamente de estos temas. Como ustedes saben, nosotras como mujeres somos el 52% de la población mundial. Somos un poquito arriba de la media de la población mundial, nosotras las mujeres. Sin embargo, los principales derechos que han sido violentados históricamente son precisamente el de las mujeres, niñas y niños y adolescentes. ¿Por qué? Porque vivimos dentro de un sistema patriarcal que nos ha obligado a tener cierta posición o cierto rol de género donde se invisibiliza nuestros derechos humanos. Aparte tenemos otro tratado que es el de Beijing, China, en 1995, que también fortalece los mecanismos del, del apoyar o del fortalecer el cumplimiento de nuestros derechos humanos, el respeto a nuestros derechos humanos principalmente. Nuestros derechos humanos obviamente son intransferibles, son únicos, son exclusivos. Yo no se los puedo pasar a otra persona, yo no puedo decir que renuncio a mis derechos humanos para pasárselos a mi hija o hijo o algún familiar o algún ser querido. Mis derechos humanos vienen conmigo desde el momento de mi nacimiento, desde el momento en que nazco, en que mi madre da a luz. Desde ese momento, mis derechos humanos vienen intrínsecos, vienen al lado de mi persona, no pueden ser violentados. Pero bueno, esto es lo que nos dice la cátedra, ¿no? Esto es lo que nos dicen los acuerdos internacionales, esto es lo que nos dice la Constitución, y bueno, podemos hablar de distintos tratados alrededor
de México y el mundo, donde se mencionan nuestros derechos humanos, ¿no? Nuestros derechos humanos de hombres pues se dan en el siglo pasado, pero en 1945 se empieza a escuchar esta inquietud, esta revolución de las mujeres por exigir y sobre todo para exigir el respeto a los derechos humanos. Pero ¿cómo puedes exigir derechos humanos o respeto a derechos humanos cuando en ningún registro existes como sujeta de derecho? Lo primero que habría que hacer era, primero, que a las mujeres nos hicieran sujetas de derecho. Eso era lo primero. Y esto sucedió en 1945, cuando por primera vez las mujeres salimos del anonimato, salimos de ese espacio donde no figurábamos, donde no existíamos, donde no éramos sujetas de derecho, y por primera vez salimos a ejercer el voto y por supuesto, posteriormente, pues también tuvimos el derecho a ser votadas. Y desde ahí pues se tiene un largo camino, un largo proceso por medio de muchas mujeres feministas, por grupos organizados, porque las mujeres de pronto pues se cansaron y empezaron a levantar la voz. Y bueno, esto tenemos que mencionarlo, que hasta el día de hoy las mujeres seguimos levantando la voz, porque si bien es cierto que está en un documento que nosotras ya somos sujetas de derecho, eso no garantiza que las instituciones correspondientes o los 3 niveles de gobierno, en el caso de nuestro país, pues tengamos realmente el respeto a nuestros derechos. Esa es la gran diferencia. No sé si a alguien de ustedes les ha pasado que de pronto llegan a una institución donde se supone que ustedes van a presentar una denuncia por alguna violación a sus derechos humanos y resulta que pues no encuentran al personal capacitado, o si bien es cierto, el personal violenta tus derechos humanos. Una de las formas de violentar los derechos humanos es precisamente cuando llegas, y en el caso de violencia por razón de género, en el caso de las mujeres, cuando nos presentamos, pues nos preguntan, ¿no? En el caso de una violación, por ejemplo, nos preguntan, oye, ¿dónde andabas? Lo primero que voltea a ver esta persona que está del otro lado del escritorio, pues voltea a ver de arriba hacia abajo, cómo ibas vestida, dónde estabas, por qué estabas sola. Y hace poquito les comparto, amigas y amigos, les comparto un comentario que de pronto se nos hace normal, de pronto hacemos normal y adjudicamos la responsabilidad de la agresión o del abuso a la víctima. ¿En qué casos responsabilizamos a las mujeres víctimas de, por ejemplo, de una violación? Me comentaba alguna persona que conocí y me dice, bueno, es así nosotras, y lo decía precisamente una mujer, y me decía, si nosotras sabemos que es peligroso, no tenemos por qué salir a altas horas de la noche. Eso es por mi bien, porque me debo de cuidar, porque debo prevenir. Y bueno, ese era un argumento. Sin embargo, yo quiero preguntarles a ustedes qué opinan al respecto. ¿Acaso las mujeres debemos limitarnos en tener horarios de trabajo exclusivos del día? Primero, ¿eso debemos hacer las mujeres para protegernos? Segunda pregunta, las mujeres, en caso de las mujeres que están en la noche, que salen a lo mejor desde un café a un bar, a donde tengan que ir a divertirse o a hacer cualquier otra actividad, porque no precisamente tiene que ser la salida de noche, tiene que ser por diversión. Muchas de estas veces también es por trabajo, por salud y por infinidad de cosas que tenemos que salir de noche. Eso no le da el derecho a ninguna persona a agredirme. No, yo soy mamá, yo soy madre de familia, yo no le voy a quitar el derecho a mi hija o a mi hijo que salga a divertirse porque simple y sencillamente, pues o sea, puede haber personas que los pueden agredir. O sea, no se me hace válido dónde está tu libertad, dónde está tu derecho humano. O sea, se pierde totalmente, ¿no? Esa es una. Y por otro lado, quiero compartirles algunas otras anécdotas donde se ve la clara violación de derechos humanos hacia las mujeres. Por ejemplo, si alguna mujer de alguna comunidad originaria
que hable algún idioma originario, por ejemplo, un mixteco, la autoridad competente está obligada a tener un traductor, porque desde el momento en que yo me presento y no hablo el mismo idioma que tu autoridad y me tomas una declaración o pretendo poner una denuncia, si no hablas mi idioma, ¿cómo tengo la certeza de comunicación? No tengo ninguna certeza de comunicación. Y si no tengo ninguna certeza de comunicación, entonces la autoridad competente, en este caso el Estado, tiene la obligatoriedad de poner un traductor o una traductora que pueda escucharme y que pueda plasmar tal cual mi denuncia como yo la voy a presentar, ¿no? Ese es, por ejemplo, esa es una violación a los derechos humanos, puesto que me están cortando la oportunidad de poderme expresar. El Estado debiera estar cumpliendo con este requisito de tener una persona que traduzca a mi idioma original. Por un lado, otra violación a los derechos humanos que vemos muy frecuente en las comunidades, hace poco me comentaban, me llegaba un caso a mis manos donde el esposo va con el agente municipal, con la presidente municipal, y le dice, oye, fíjate que mi esposa y yo estamos enojados, fíjate que está tomada, fíjate que regañó a mi niño, y por lo tanto quiero que la detengas. Yo te doy permiso que entres dentro de mi casa porque es una casa donde viven ambos, obviamente porque son esposos. Te doy permiso a que entres. Y esta autoridad le da permiso a sus policías que en las comunidades de Oaxaca, ni siquiera en algunas, en las agencias, pues no son ni siquiera policías municipales. Los policías municipales pertenecen al municipio. Y si es en una agencia, pues le llamamos aquí dentro de la región, en la Mixteca de Oaxaca, les llamamos comandancia o les llamamos con distintos nombres, pero solo son personas de la comunidad que prestan un servicio sin ningún cobro, que no están capacitados y que pues ayudan a salvaguardar la seguridad de la comunidad. Esa es su responsabilidad. Obviamente, pues no existe una capacitación propia, no conocen de derechos humanos, es un cargo que dura un año y sin embargo, pues este agente municipal, pues se le hace muy fácil mandar a sus policías de la agencia o a sus comandantes, que le llamamos comandancia, como bien estaban diciendo, abrir la casa de esta persona, entrar hasta su recámara, abrir la puerta y pedirle que se levante porque la van a llevar detenida, porque su esposo resulta que se había denunciado. Para empezar, no puedes denunciar ante una autoridad que no es la competente. Entonces su esposo había denunciado y bueno, la levantan a esta señora y se la llevan y la encarcelan. Entonces, una tremenda violación a sus derechos humanos de esta mujer, porque además no es la autoridad competente. Pero ahí, ojo, no solo el que está demandando o denunciando aparentemente el esposo de esta mujer está violentando sus derechos humanos, sino que la autoridad municipal, que en este caso es un agente municipal, y los policías municipales o los comandantes. Entonces ya estamos hablando de tres personas que están violentando los derechos humanos de una persona por desconocimiento. ¿Pero por qué por desconocimiento? O sea, es ahí donde tenemos que hacer la diferencia. Es cierto que no en todas las comunidades, que no en todos los municipios, que en las comunidades más lejanas pudiera no haber una capacitación o información de derechos humanos, pero el sentido común nos dice que yo no puedo entrar a una casa que no es la mía. Segundo, el sentido común me dice que yo no puedo despertar a una mujer de su cama y a decirle te tengo que llevar detenida porque dice tu esposo que estás tomada cuando te encuentro dormida. Porque dice tu esposo que maltrataste a uno de tus hijos. Obviamente,
Si hubiera el maltrato, pues las instancias son totalmente diferentes y pues no intervendría para empezar la agencia municipal, ¿no? ¿Y por qué les platico esto? Porque eso es una clara violación a nuestros derechos humanos, una por desconocimiento y otra por un sistema patriarcal. ¿Por qué? Porque si yo soy el agente de la comunidad, porque si yo soy un hombre, pues entonces yo tengo facultad. Y si su esposo me da permiso, pues yo sí puedo maltratarla, yo sí puedo sustraerla de su domicilio, de su cama, sí puedo sustraerla, porque en ese momento nos dan una condición de cosa. Es ahí donde las mujeres estamos en una situación de cosificación. ¿Por qué? Porque es una cosa, no tiene valor, no tiene derechos y el dueño, o sea, su esposo, me dio permiso. Entonces es una cosa que yo puedo entrar y sustraer, entrar y guardar. O sea, fíjense el extremo de la violación de derechos humanos. Ese es un caso. Les comento otro. ¿Por qué les quiero comentar todos estos casos? Les quiero comentar para que tengamos un poquito de conciencia y también un llamado para todas las autoridades municipales, que de pronto a veces no tenemos la información. Hay instancias donde podemos tocar la puerta y podemos informarnos y podemos capacitarnos. Entonces, es importante que tengamos conocimiento antes de, pero independientemente del conocimiento, debemos ser sensibles. O sea, no podemos creer o no se me hace posible que por sentido común creas que tienes derecho de entrar hasta su cama, sustraerla y llevártela a la cárcel, porque su esposo te dijo. Primero, no eres la autoridad competente. Si es que existiera una denuncia, si es que existiera un agravio, ni las autoridades competentes hacen esto, porque lo haces tú. Les platico el otro caso. El otro caso, igual de una mujer, su, su ex marido, su ex pareja, ya ella divorciada, ya como un acuerdo, en un municipio donde tienen donde tienen los bienes son comunales, donde el comisariado municipal se encarga de, de dar los títulos de propiedad a todos los ciudadanos y ciudadanas de la comunidad. Bueno, esta pareja se separa y una vez que se separa, pues ella, por un acuerdo verbal, se queda viviendo en la casa que ella construyó, en un terreno que ambos compraron. Primer delito, un bien comunal no lo puedes comprar, te lo tiene que dar la asamblea porque se le da a la persona que hace uso y que lo necesita. La persona que no está en la comunidad, que no vive ahí, obviamente no lo necesita, pero bueno, lo compraron. Okay. Lo compraron entre los dos, construye ella una vivienda, se separan, llegan a un acuerdo que por tener hijos en común, se queda ella viviendo en este espacio junto con sus hijos. Pasan los años, estos hijos crecen y bueno, se casan y dejan de estar en el mismo domicilio. Entonces este señor regresa porque no vive dentro de este municipio, no vive dentro de esta comunidad, vive fuera. Y una vez que regresa, resulta que el síndico municipal recién electo, ¿qué creen? Pues era su compadre. Y llega y le dice, ¿sabes qué, compadre? Que pues esa casa es mía, yo ya se la presté muchos años, así que yo la quiero de regreso. Y pues dice su compadre, no, pues yo aquí tengo el título de síndico, ¿no? Pues no hay problema, compadre, la mandamos a traer y le quitamos la casa, le pedimos que se retire. Y entonces le manda un oficio, la persona, por razones de salud en ese momento, esta mujer no se encontraba dentro del municipio. Y entonces resulta que le manda un citatorio y le da, ojo, le da 24 horas para presentarse. Ella no se encontraba en el municipio, se encontraba fuera, en otra ciudad, por razones de salud. Le hablan por teléfono porque obviamente al no localizarla en el domicilio, fueron a buscar a otro municipio, ojo, a otro municipio vecino, fueron a buscar a una de sus hijas, que es la que vive más cerca, y le entregaron el oficio.
Entonces dije, le aviso a mi mamá. Obviamente cuando desconoces del tema, pues te asustas. La mamá dejó la cita del hospital y todo y viaja de regreso y le mandan al siguiente día otro oficio donde le dicen que tiene 24 horas, ojo, para desalojar la vivienda, porque el dueño se acaba de presentar y le van a dar el espacio para que viva y ella requiere desalojarlo, que si tiene alguna aclaración que se presente con el síndico municipal. Y bueno, pues ella ya muy asustada, se regresa de donde estaba, llega a la cita que tenía, llega prácticamente con maletas, entra y ahí está el sujeto en cuestión. Pero no estamos hablando del desconocimiento de la ciudadanía, ojo. Probablemente esta persona, quien quería pedirle que desocupara esta vivienda, pues desconocía cuáles eran sus alcances. Obviamente, por sentido común, no es lógico lo que está pidiendo, pero bueno, vamos a suponer que lo desconocía y que no lo hizo con ninguna mala intención. Vamos a suponer eso. Pero el síndico municipal, pues como era su compadre, dijo, no, pues aquí mis chicharrones truenan. Y entonces, cuando esta mujer entra y le dice, pues como usted ya leyó, tiene 24 horas para desalojar, porque aquí mi compadre va a tomar posesión de esta propiedad porque es de él, no de usted. Y entonces le presentan ahí un contrato, a quien le compraron el espacio, el terreno, fue precisamente a su suegro de esta señora. Entonces presentan un contrato de compraventa de hace como 10, 15 años, presentan un contrato de compraventa avalado sin ninguna autoridad, sin ningún sello, pero solo, bueno, no sé cómo calificar a este síndico porque además las autoridades municipales, es cierto que quienes están en funciones a veces no tienen la formación, pero sin embargo sí tienen un equipo de asesores que les puede decir qué hacer y qué no hacer, porque a final de cuentas sabemos que es un cargo temporal. Pero entonces este señor, este síndico municipal dijo, no, pues es que yo soy el síndico, yo soy la autoridad, yo mando aquí, y le ordena a la señora que desaloje la vivienda. Y el otro señor, en este caso el ex marido, el papá de los niños, le dice, no, pues es que yo ya te lo presté muchos años, ya quiero que me lo regreses, y hacen un contrato de compraventa ahí, donde nada más va firmado por él y su papá, casualmente, y entonces el síndico le dice, no, y además yo le voy a dar legalidad porque yo soy la autoridad. Entonces, obviamente, esta mujer busca asesorarse, llega una persona a platicar con el síndico y le dice, ¿sabe qué? No es de su competencia, aquí son bienes comunales y como son bienes comunales, pues el único que tiene la facultad es el comisariado de la comunidad, es el que tiene la facultad, en este caso, de estar dentro de estos temas de tierras, ¿no? Usted no es su facultad. Y segundo, pues la señora está presentando una constancia de bienes comunales donde hace más de 15 años le cedieron el predio. Bueno, resulta que ellos cuando se separaron, empezaron a esta pelea y primero llegan a un acuerdo, después este señor regresa y empieza así como a pelear, desaloja, tú y mis hijos no pueden vivir en esta casa que tuvimos en algún momento juntos, ¿no? Y entonces ella, pues entre denuncias y demandas y otras cosas, llegan a la autoridad competente y entonces el, un juzgado le instruye al comisariado que por medio de una asamblea le dé solución, que es precisamente su facultad del comisariado. Bueno, llaman a una asamblea, el señor no vive ahí desde hace como 20 años en la comunidad, la señora hace uso de esa vivienda, tiene hijos menores en ese tiempo, comprueba que construyó la vivienda y el comisariado le da su constancia de posesión, porque precisamente en estas comunidades que se rigen por medio de ejidos
o de los comisariados, pues precisamente ahí es donde se le da la constancia o se da la posesión, y su nombre lo dice, a quien posee la tierra. En el caso de predios que son para siembra, bueno, a quien la está sembrando. En el caso de lugares para habitación, pues a quien está viviendo, a quien está utilizando el techo, a quien le está dando mantenimiento a esta vivienda. Y por medio de una asamblea, pues le dan su constancia de posesión. Pues fíjense cómo hasta dónde llegó el desconocimiento, para no decirle otra cosa, a este síndico municipal, que dijo, esa constancia no la firmé yo y por lo tanto no es válida. Mi compadre es el dueño del predio, ¿no? Y entonces, pues esta mujer fue sacada de sus consultas donde estaba en otra ciudad, pues tuvo que gastar para regresarse, tuvo que buscar a un abogado, porque se supone que el primer ente en protegerte es precisamente tu autoridad inmediata, que es tu autoridad municipal. Y esta autoridad municipal que le tocaba protegerla, pues la estaba violentando, ¿no? La estaba despojando de su predio, de su casita, y la estaba dejando desamparada de la noche a la mañana. Bueno, esta mujer tuvo que pedir ayuda, tuvo que pagar un abogado para que, precisamente para que este abogado pues hiciera algo tan sencillo, ¿no? Pues como denunciar, obviamente, a los órganos competentes, denunciar y por supuesto le pudieran explicar al síndico municipal que no era su facultad y lo que estaba haciendo se llama abuso de autoridad. Y obviamente este síndico pues fue, le llamaron la atención, tuvo 24 horas para contestar, tuvo que pagar una multa por abuso de autoridad, hay un proceso en su contra, en fin, ¿no? Pero la pregunta es, ¿había necesidad? Había necesidad porque el simple hecho de que te sientes que eres hombre y estás en un lugar estratégico de toma de decisiones, elegiste violentar a una mujer sin fundamentos, porque era tu compadre y porque como eres hombre y porque eres el síndico. Entonces, este tipo de casos son muy frecuentes desafortunadamente. ¿Y esto por qué? Porque esto precisamente el desconocimiento que tenemos sobre nuestros derechos humanos, pues primero, nos deja vulnerables en este caso a las víctimas. Segundo, el desconocimiento de derechos humanos en el caso de los funcionarios, pues en algunos casos no es precisamente que ellos estén vulnerables, sino que a veces quieren ejercer su patriarcado a costa de lo que sea sin importarles el bien común. Es muy desafortunado, pero sí. Bueno, como ustedes saben, volviendo a nuestro tema, como ustedes saben, en México tenemos muchos acuerdos internacionales, muchas convenciones internacionales que México ha firmado y que han entrado en vigor. Y que también tenemos que decirlo que nuestro Estado, llámese los 3 niveles de gobierno, no sabemos, ahí hay como una incógnita, una pregunta tremenda. ¿No se han enterado? ¿No los han capacitado? ¿O han elegido ser omisos? Y eso es grave, es lamentable que suceda, pero sucede. En alguna otra situación, les comento otra anécdota, vamos cambiando en el nivel, primero hablamos de una agencia municipal, después hablamos de un municipio, ahora vamos a hablar a nivel de fiscalías. Les voy a contar otra anécdota que me tocó también trabajarlo a nivel de fiscalía. Ya estamos hablando de otro nivel, ya estamos hablando de personas que están capacitadas, que son profesionales en la materia y que no debiera suceder, pero bueno, sucede. Ustedes saquen sus conclusiones. Pero bien, me pasa con ya en fiscalía, resulta que tenemos una víctima de violación, se presenta todo en tiempo y forma, la denuncia y todo, y sabemos que la violación es un tema, es un delito que no tiene testigos, que se da
en la intimidad y que la autoridad competente no nos puede pedir de ninguna forma un testigo. Basta el dicho de la víctima y obviamente para eso tienen las fiscalías un equipo multidisciplinario que consta de psicólogo, médico forense y etc, 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 que cuentan con este equipo para determinar si la víctima está diciendo la verdad, sí o no. Pero bueno, el hecho es que cuando yo veo a esta mujer, estaba irreconocible. Yo la conocí meses después cuando terminó de desinflamar su cuerpo y logró recuperar su color. Era morada todo el cuerpo. Entonces yo no supe de qué color era esta persona hasta que pasaron pues como un mes, yo creo, ¿no? Porque no fueron días. Era así, todo morado, todo hinchado, todo muy feo. Entonces, esta víctima, pues, acude a denunciar. Obviamente, este equipo multidisciplinario hace su trabajo. Y aquí vamos a hablar no solo de omisión, sino además de corrupción. Porque una vez que se presenta, todo iba muy bien, todo iba en tiempo y forma, pero cuando se gira su caso al juez de control, se presenta de manera voluntaria, ojo, el victimario, el agresor, se presenta de manera voluntaria, acompañado de abogados de oficio. A mí me extraña porque los abogados de oficio obviamente nos atienden, obviamente hacen una gran labor, pero no es tan fácil conseguirlos de la noche a la mañana. ¿Por qué? Porque tienen pues mucho trabajo, precisamente porque ellos pues no nos cobran, ¿no? Pero a él lo atienden de manera inmediata. Saquen sus conclusiones. Lo atienden de manera inmediata, llaman, la víctima estaba fuera de la ciudad, obviamente protegiéndose de su agresor, porque además tenía amenazas de muerte, toda su familia tenía amenazas de muerte y la situación era tremenda, era muy grave, era muy delicada. Y entonces la citan de hoy para hoy. Fíjense lo que hizo este juez de control. La citan a las 9 de la mañana para las 3 de la tarde. Obviamente este aviso llega de inmediato a su abogada y la localizan, pero pues estaba en otro lugar, donde 5 o 6 horas pues no le alcanzaban para llegar, para empezar. Pero bueno, se lleva a cabo de la audiencia. Obviamente la intención es que la víctima no pudiera participar en su propia audiencia. Y ahora resulta que a la víctima le ponen condición y al victimario, el victimario, que se supone que se iba a vincular a proceso, llega de último minuto y dijo, yo quiero que me atiendan ahorita porque yo ahorita tengo tiempo. Y el juez de control lo acepta. Pero bueno, se lleva a cabo esta audiencia, se presenta su abogada, es la que logra llegar, la víctima no logra llegar, y no lo vinculan a proceso. Y la pregunta del millón, ¿por qué no lo vinculan a proceso? Sí, pues toda la carpeta de investigación estaba completa, no había crédito, ¿no? Como para, no había un error. Entonces resulta que dice, no es violación, porque no se encontró una lesión vaginal. Y la pregunta es, y en el Código Penal dice que si hay lesión vaginal es violación, de lo contrario no. Entonces ahora resulta que la víctima estaba mintiendo, ¿no? Y bueno, ¿por qué les menciono todas estas historias? Porque es aquí donde entran los acuerdos internacionales que ha firmado nuestro México. Porque si bien por alguna razón no se ha incluido en el Código Penal, o en ese momento no se había incluido, porque estamos hablando de otros tiempos, de hace algunos años, no estamos hablando de hoy. Si en ese momento no se había incluido su declaración, su peritaje médico, su peritaje psicológico,
Yo no me imagino si esta mujer se aventó de un edificio de donde se aventó para poder quedar lesionada todo el cuerpo y poder quedar irreconocible todo el cuerpo con golpes bárbaros que quienes la atendieron pues no supieron de qué color era su piel hasta unos meses después. ¿Qué pasó con la Ley General de Víctimas? ¿Qué pasó con la Ley General para una vida libre de violencia contra las mujeres? Son acuerdos internacionales, son convenios internacionales. ¿Qué pasó con esto? ¿Por qué me dice un juez de control que no tenía una lesión interna vía vaginal? Porque, y me alega el juez de control y me dice, es que no hay, no está en mi código penal de mi estado. Y es obviamente que pues la abogada se tuvo que solicitar pues que se vinculara a proceso, liberan a este sujeto, no es vinculado a proceso y hay que volver a empezar, ¿no? Es tremendo, ¿por qué? Porque es aquí donde los acuerdos internacionales de derechos humanos que ha firmado nuestro país es donde entran en vigor. En el 2010 hubo una modificación a la Constitución que entra en vigor en el 2011. En el 2011 la Constitución acepta como ley aplicable en cualquier nivel de gobierno, aunque tu presidente municipal no lo haya firmado, aunque tu agente municipal no lo haya firmado, aunque el juez de control no lo haya firmado, aunque el fiscal general no lo haya firmado, pero si lo firmó la federación, si lo firmó nuestro presidente, aplica para todos. Eso nos tenemos que llevar bastante claro. No son leyes diferentes, se aplican como leyes vigentes. No importa si en tu código civil, en tu código penal de tu estado, aún no lo incluya. Si está dentro de la ley general para una vida libre de violencia, si está en el acuerdo internacional de la CEDAW, si está en el acuerdo de Beijing, si está, bueno, y podemos mencionar muchos, si está dentro de estos acuerdos internacionales, a partir del 2011 se modifica la Constitución, entra en vigor y deben ser respetadas como leyes vigentes. Entonces ya hablamos de fiscalía, ya hablamos de municipio y ya hablamos de una agencia municipal. Estas leyes aplican para el agente municipal que violentó los derechos de esta mujer, aplica para el síndico municipal que violentó los derechos de esta mujer y aplica para el juez de control que violentó los derechos de esta mujer. Yo entiendo que probablemente el agente municipal desconocía. Sin embargo, hay cosas que no tienen que ser extraordinarias. Mi lógica me dice que no puedo ir a sacar a una mujer de su cama porque su marido me dijo. Pero bueno. Segundo, el síndico municipal, él sí fue bien claro y bien honesto. Dijo, pues es que es mi compadre. Y si yo estoy en este lugar, pues es porque yo puedo. Entonces, bueno, ahí no nos hacemos muchas otras preguntas, pero en fin. Pero también aplica para el síndico municipal. Y en este caso, en el juez de control, pues ahí sí yo me hago grandes preguntas. ¿Qué pasó con el conocimiento de la aplicación de estas leyes y que entró en vigor a partir del 2011 en México? ¿Qué pasó? ¿Este juez de control no está capacitado? ¿Este juez de control no leyó el expediente completo? ¿Este juez de control se pasa por el arco del triunfo los acuerdos y convenios internacionales? Yo les dejo la pregunta, coméntenlo ustedes. Hablar de derechos humanos es muy amplio, pero yo hoy quería tocar este tema porque sí me parece bastante escandaloso y sí creo que debemos buscar documentarnos los que nos dedicamos a este tipo de actividades, de tal forma que no cometamos errores.
que mate a personas, que mate a familias. No solo violentan sus derechos humanos, no solo dejan una marca para siempre en estas familias, porque no son solo las mujeres, son los hijos e hijas que vienen atrás de ellos. No permitamos que los ciudadanos y que las ciudadanas pierdan el respeto y la fe hacia sus autoridades competentes. Solo tenemos que ser éticos, tenemos que ser profesionales, hay que documentarnos. En este caso, pues obviamente hablo de instituciones que tienen la formación para. En algunas instituciones, aunque sea una agencia municipal, yo entiendo que no van a tener la formación, porque aunque tengan una profesión, quienes quedan en estos cargos, pues no tiene que ser la formación específica para estos temas. Sin embargo, pues también hay sentido común y también podemos llamar y también podemos preguntar. Entonces, mujeres, esto aplica en todos los niveles de gobierno. Autoridad a donde ustedes acudan tiene la obligación de atenderlas. Y si no las atiende y ustedes llegan a tener algún percance, alguna lesión, consecuencia de esta misma queja que ustedes presentaron, quien los haya atendido, no importa en qué nivel de gobierno, lo que mencionamos aquí, hasta la gente municipal, si tuvo conocimiento, tiene consecuencias, tiene responsabilidad. Denuncien. Cuando en sus agencias municipales, cuando en su municipio, por medio de sus autoridades, son violentados sus derechos, denuncien, porque si no denunciamos también no hay conocimiento que estos funcionarios estén violentando sus derechos. Por lo tanto, si no hay registro, no es visible y si no lo vemos, no existe. Porque de pronto sí es muy fácil decir hoy en día que los derechos humanos de los hombres y las mujeres estamos en igualdad de circunstancias, que no existe diferencia, pero estas son las realidades. La realidad es que al hombre difícilmente un agente municipal y sus policías se iba a animar a entrar hasta su cama, a despertarlo y a decirle que se lo va a llevar a la cárcel. Esa es la gran diferencia. Difícilmente el síndico municipal que estamos mencionando le hubiera dicho a un hombre, tiene que desalojar su vivienda porque vamos a darle el espacio a otra persona, porque es mi compadre. Entonces, esa es la gran diferencia. El sistema patriarcal en el que hemos sido educados es mujer, si es pobre es peor porque no va a tener para un abogado para defenderse, si es de pueblos originarios todavía más violencia contra ella porque a lo mejor incluso no tiene la posibilidad de poderse comunicar. Si es afromexicana, y en fin, podemos hablar de muchas otras cuestiones. Lo que yo sí quiero que hoy quede, o la intención de este programa que quede muy claro, es que estos acuerdos y convenios internacionales que México ha firmado y que a partir del 2011 está dentro de nuestra Constitución, deben ser respetados en todos los niveles de gobierno. Que no hay forma de que un juez de control, de que una autoridad municipal te diga no aplica porque no está en el Código Civil o en el Código Penal, perdón. Si no está en el Código Penal, bueno, pues que se pongan a estudiar, que se capaciten. Pero tenemos que exigir que se respeten nuestros derechos humanos. Son casos tremendos. El 25 de septiembre, por ejemplo, de 2015, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Agenda 2030, donde se le exige a los países que están se les exige que implementen mecanismos y acciones que favorezcan el cumplimiento a los derechos humanos de las mujeres. ¿Por qué estamos hablando del 2015 para acá y por qué entra a las Naciones Unidas y por qué entra en la Agenda 2030? Porque cada país tiene que dar resultados en esta implementación de mecanismos y acciones. ¿Qué estás haciendo México? ¿Qué estás haciendo Colombia? ¿Qué estás haciendo Ecuador?
y bueno, muchos otros países, todos los que firmaron estos acuerdos y que entran dentro de esta agenda, tienen que dar cumplimiento a mecanismos y acciones que hagan que se respeten los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué esa obligatoriedad? Porque anteriormente los acuerdos y convenios internacionales estamos hablando precisamente de un documento, de palabras escritas sobre un papel que no sabemos quién las va a leer y quién no, o quién va a ser omiso y sí las leyó pero se les olvidó o no sé qué pasó. Pero aquí en la Agenda 2030 nos dice mecanismos y acciones. Compruébame tus mecanismos y acciones que estás llevando a cabo para que de verdad sean respetados los derechos humanos de estas mujeres, niñas, niños y adolescentes. Así es, amigos, pues estamos hablando de un tema a lo mejor bastante interesante, bastante amplio. Ya en otra ocasión hablaremos específicamente de todo lo que implica derechos humanos, pero hoy sí quería yo hablarles, compartirles este tema de los acuerdos y convenios internacionales que tiene firmado nuestro país, porque es necesario que lo sepamos, ¿no? Que un juez de control, que si mi abogado, el que me está apoyando, el que está llevando mi carpeta de investigación, el que me está asesorando, de pronto me diga, oye, no se puede porque, oye, sí se puede, porque en la Constitución en el 2011 hubo una modificación y dice que estos acuerdos y convenios internacionales y tratados internacionales se deben aplicar como ley. Y mis derechos humanos no están por encima de ningún otro derecho. Todos deben ser respetados. Porque en la Agenda 2030 del 2015, con Naciones Unidas, dice que el Estado tiene la obligación de crear mecanismos y acciones que favorezcan el respeto de mis derechos humanos. O sea, ya basta de papel, tiene que haber un mecanismo y tiene que haber una acción y que los tres niveles de gobierno y la autoridad que no está que está dentro de todos estos tiene que saberlo y reconocer y que tienen que respetar. Así es, amigas y amigos, no sé si tengan algunas preguntas. Este es un tema muy general. Les comparto estos casos porque creo que necesitamos sensibilizarnos. No podemos seguir señalando si tienen los mismos derechos, si tienen las mismas oportunidades. Cuando nos topamos con estos casos, esa es la diferencia, los tenemos en papel. Requerimos que sean ejecutados como con acciones y mecanismos. Eso requerimos. No está a cargo únicamente de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal. Todas las autoridades tienen que entrar a implementar mecanismos y acciones que favorezcan el respeto a nuestros derechos humanos. Les agradezco su tiempo en esta tarde. Les agradezco muchísimo que me hayan abierto las puertas de su casa, que hayan escuchado estas historias. Estas historias no son solo están para sensibilizarnos, para que tomemos en cuenta estas historias de lo que pasa realmente, de lo que está pasando día a día en nuestro México y no solo en nuestro México, ¿no? En varios lugares de todo el mundo, ¿no? Tenemos que agarrarnos de esto, tenemos que tomarlo como mecanismos, como nuestra forma de sostenernos. Su amiga Dalia Leticia López Herrera. Los invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Mujeres Transformando Vidas. En Spotify nos escuchen con Mujeres Transformando Vidas y por supuesto que nos sigan en nuestra página de Facebook, Dalia Leticia López Herrera. Si ustedes quisieran conocer de otro tema relacionado a mujeres, porque este espacio es precisamente para transformar, para impactar el espacio donde nos encontramos. Los invitamos a que nos escuchen en Temet Radio, en CB Radio y que nos sigan y que nos manden alguna sugerencia, algún comentario. Muchísimas gracias, tengan una excelente tarde y estamos para servirle.